diputada Mónica Peralta. Gracias, señor presidente. Bueno, también quería sumarme a las palabras de las diputadas y los diputados que me precedieron. En este homenaje a Roberto Rosúa, a quien tuve el gusto y el placer de conocer, primero como político, cuando asumí por primera vez como diputada provincial. Él también asumía como diputado provincial y era el presidente del bloque peronista en ese momento y significaba mucho conducir un bloque mayoritario, como lo era el bloque peronista en ese entonces. Y ahí lo empecé a conocer directamente como un hombre de diálogo, un hombre siempre dispuesto a escuchar, siempre dispuesto a intercambiar. Algo que me llamó poderosamente la atención cuando lo seguí viendo en el transcurso de los años. Saber que a sus 96 años, antes de ponerse mal y de terminar, digamos, en un proceso de internación, se seguía reuniendo con sus viejos amigos para ver cómo podía seguir transformando la realidad. Ese mismo hombre que yo había conocido siendo mucho más joven y que al día de sus últimos días seguía pensando que la revolución era posible, seguía pensando que la democracia tenía un sentido y que la palabra tenía un sentido, la palabra en la política tenía un sentido, que los acuerdos dentro de la política tenían un sentido. Por eso creo que cuando se van personas de estas características, se nos van una parte de cada una y de cada uno de nosotros quienes amamos la militancia, porque en tiempos donde muchas veces los diálogos políticos se dan a través de la tele o a través de las redes sociales, o mucho peor aún, escondidas, y no se generan ciertos debates democráticos, figuras como la de Roberto vienen hoy al caso no solamente para recordarlas con alegría, sino también para recordarlas cada vez que pensemos en qué ejercicio de la política estamos haciendo. Después tuve el placer, el orgullo de ser parte por un tiempo de su familia, de conocerlo de adentro en la intimidad y de ver siempre a una persona sensible, ocurrente, siempre dispuesta a colaborar, muy humana y muy absolutamente preocupada por todo lo que hacía y por cada una de las funciones que les tocaba desarrollar en distintos momentos. Así que bueno, quiero a través de estas palabras darles un enorme abrazo tanto a Fernando como a Roberto, su otro hijo, quien en su velatorio contaba cuando era chiquito que muchos de sus amiguitos, a la hora de hablar que hacían con sus padres, contaban que recorrían algún parque o que cruzaban el río, y que ellos, siendo chiquitos, tenían que contar que habían visitado alguna comisaría o que habían estado visitándolo en alguna unidad penitenciaria. Y creo que estas historias de vida son las que también después marcan a otras generaciones. Y un enorme abrazo a sus nietas, también a quienes quiero profundamente. Siempre va a estar presente en mí Roberto y quiero también agregar, además de todo lo que decía Carlitos y lo que decía Matilde, que gracias a él como ministro de Gobierno y a través de la propuesta que en su momento también como diputada iniciamos para encarar nuevamente un proceso a lo que fue la reforma procesal, la reforma al Código Procesal Penal, Roberto como ministro de Gobierno, en ese momento como ministro de BEI, facilitó que luego se enviara lo que fue el plan estratégico y que después el doctor Hermes Wiener pudo impulsar como la reforma a los distintos códigos de nuestra provincia. Y sobre Juan, también una pena enorme, insisto con esto, cuando se va gente que lucha, se va un pedacito del alma de cada una y de cada uno de nosotros. Nos conocimos muy jóvenes en la militancia, más o menos compartíamos la misma década, el mismo tiempo de militancia política, así que también un enorme abrazo a toda su familia y a todas sus compañeras y compañeros. Gracias.